Bienvenidos a una emisión más de Escenario. Como se pueden dar cuenta, estoy aquí con mi gran amigo y el gran autor Javier Peinado, que nos va a hablar de su libro 100 lugares misteriosos de Nueva York, que es algo que jala mucho. Cuéntanos un poco de esto. Parecen muchos, ¿no? Pues hay más. Es una selección, una pequeña selección de los 100 enigmas, de los 100 destinos dentro de los 5 condados de la ciudad de Nueva York, donde el enigma, lo macabro, lo inexplicable, lo aterrador en ocasiones, convive con todos nosotros sin saberlo. Entonces, es una selección que sí, es abundante, también incluye ubicaciones de fuera de la ciudad para hacer excursiones por el estado, y aquí puedes encontrar, Fer, cualquiera que adquiera este libro puede encontrar fantasmas, puede encontrar abducciones alienígenas, criaturas monstruosas, todo tipo de fenómenos, situaciones e incluso personajes extraños a lo largo de los 5 condados. Además, Javier nos va a contar a qué lugar de todos estos 100 nunca se va a meter. Así que no se lo pierdan. ¿Por qué es Nueva York una ciudad donde hay tantos fenómenos paranormales? Bueno, Nueva York es una ciudad, está considerada la más encantada de todo Estados Unidos, quizá de América. ¿Por qué? Nueva York, desde que se fundó como una colonia holandesa, como Nueva Ámsterdam, tiene una historia excepcional. Es una ciudad que ha trascendido a todos los ámbitos de la cultura, del arte, de la política, y por tanto aquí han ocurrido muchísimas cosas. Antes incluso de que se anexionaran el resto de condados de la ciudad, aquí ha fallecido mucha gente importante, aquí ha habido todo tipo de crímenes cruentos, ha habido todo tipo de sucesos que, bueno, están marcados de un halo muy macabro. Entonces, claro, teniendo en cuenta que para mucha gente es la capital oficiosa del mundo, los interesados en fenómenos paranormales, en estudios de, bueno, apariciones espectrales, incluso ufología, cosas así de alienígenas, ¿no? Acuden a Nueva York atraídos por todo el misterio que esconde. ¿Por qué está tan encantada? Puede ser por el caché, el prestigio de sus fantasmas residentes. Hay varios candidatos, se habla de Pietrus Stuyvesant, que fue el primer gobernador de la ciudad de Nueva York, fue un hombre muy peculiar, un hombre muy huraño, muy arisco, pero que fue fundamental para el crecimiento de la Manhattan de aquella época, ¿no? Fue el que creó Wall Street, creó el cuerpo de bomberos y de policía, creó lo que ha hecho de Nueva York pues el pequeño asentamiento que finalmente creció. Y claro, se habla de que las apariciones de Stuyvesant pueden ser las más antiguas de toda la ciudad, pero también tenemos a Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? El padre del terror victoriano, de acuerdo a los expertos en fantasmas, digámoslo así, locales de la ciudad, dicen que es el fantasma que se aparece en más sitios de toda la ciudad, pero podríamos ir más allá de los 100 lugares de los que hablo en el libro porque es un tema inabarcable. En el libro, precisamente, hablas de los tradicionales cementerios y templos, pero también haces una recolección de casas, tabernas, hospitales, teatros e incluso el metro. Pareciera que este halo de misterio, como lo llamas, cubre todo parte y toda esquina y todo rincón de la ciudad. El misterio cubre la totalidad de Nueva York, Fer, tanto por encima de sus aceras como por debajo. El misterio y lo inexplicable permean los 5 condados de la ciudad de Nueva York. Y claro, como decías, no hace falta ir a un templo de culto, no hace falta ir a un cementerio, a un camposanto, que sería un poco el sitio, voy a decir, típico, entre comillas, donde los aficionados a lo oculto pues pueden intentar hacer psicofonías o pueden intentar, pues bueno, encontrar algo en el más allá, ¿no? En Nueva York es continuo. En Nueva York tenemos tabernas legendarias como el McSorley's Old Ale, de las más antiguas de la ciudad, donde se dice que se aparece el pobre Houdini en forma de gato. Digo pobre porque él detestaba todo el fenómeno espiritista y es como una ironía del más allá increíble. Tenemos el White Horse Tavern en el West Village, donde se dice que se aparece el espectro de Dylan Thomas, el hombre, el célebre poeta que falleció bebiendo literalmente, y se dice que va rellenando las copas de la gente. Tenemos hoteles, tenemos el Hotel Algonquin con la célebre tertulia literaria de Dorothy Parker, donde se inspiró la película de Cazafantasmas, ¿no? Para el Hotel Sedgwick, el Algonquin, el Chelsea, por ejemplo. Tenemos un millón de localizaciones de todo tipo de funcionalidad, desde restaurantes, bares, tabernas, hoteles, hasta, bueno, residencias familiares, por supuesto, y viviendas unipersonales, sí. En tu libro refieres 100 lugares misteriosos de la ciudad, desde luego ese es el título, pero ¿cuál crees tú que sería el condado donde hay más de estos fenómenos?
El condado donde más fenómenos paranormales hay va a sorprender mucho a la audiencia, porque no es Manhattan, o no es Brooklyn donde estamos ahora mismo, aunque hay alguna cosilla por ahí. Es Staten Island, es el gran condado olvidado de la ciudad de Nueva York, el condado que no solo los turistas, sino también los locales muchas veces olvidan, ¿no? Salvo que trabajen ahí, eso es como el condado menos famoso a nivel internacional y quizá el más ignorado a una escala local. Esta pregunta te la quería hacer desde siempre. A ver. ¿Te ha tocado presenciar directamente algunos de los fenómenos que describes en tu libro? Si lo he vivido en primera persona, es complicado decir porque siempre entra la sugestión. La sugestión juega un papel importante cuando uno está ya visitando o sobre todo investigando, que la mente se pone en ese mindset, ¿verdad? Pero yo me voy a lanzar y voy a decir que sí, porque de este modo hablo del primer capítulo del libro, de los 100 lugares misteriosos de Nueva York, y es la casa más encantada de la ciudad de Nueva York, que es Merchant's House. Para resumirlo un poco, es un museo, un fantástico museo a medio camino entre el East y el West Village, toda la zona de NYU, cerca del East Village, que se conserva como uno de los museos mejor preservados de todo Manhattan. Y es un lugar que pude visitar y pude investigar, y es verdad que noté algo extraño. Este sitio es, como digo, uno de los museos mejor preservados de todo Manhattan, porque enseña al visitante de una manera casi inalterada, casi perfecta, cómo vivía una familia de clase acomodada de finales del siglo XIX, porque el clan de la familia Treadwell terminó con Gertrude, con la última de las hijas, y era una mujer muy peculiar, muy excéntrica, que se negó a seguir con su vida, se quedó atascada, estancada en el pasado. Entonces su casa, cuando ella falleció, seguía apareciendo pues como en su infancia. La casa, la decoración, el mobiliario, no avanzó con el devenir de los tiempos hasta llegar al siglo XXI. Entonces la idea de convertirlo en un museo era evidente. Y desde el momento en que se remodeló esta vivienda de los Treadwell para convertirlo en un museo, prácticamente inalterado, ya empezó a haber fenómenos paranormales. Hasta el punto, Fer, de que los docentes que trabajan allí conviven con ello. Yo entrevisté a una mujer encantadora que publicó un parte de la entrevista en el libro, que estaba habituada, dice que sí, que al año los que trabajan allí o los que colaboran allí ven cosas extrañas. Esta mujer ha visto una figura espectral vestida de época pues aparecer desde una pared, ha visto hornos moviéndose, habla de que en las habitaciones superiores donde vivían las hijas y sobre todo arriba del todo vivían los sirvientes, ocurrían cosas. Y claro, subí a investigar un poco, ¿no? Y es verdad, y esto es curioso porque tanto mi esposa como yo, que estuvimos ahí, fuimos a ver estos catres, estas camas tan austeras donde dormían los sirvientes, ¿no? Arriba del todo. Y es verdad que en ese momento notamos algo extraño, notamos un malestar, notamos como una sensación de incomodidad, llegando a la náusea incluso, que desapareció en cuanto abandonamos ya no el lugar, sino esa planta de la casa, nos encontramos mejor. Entonces, ¿fuimos testigos de algo paranormal o fue la sugestión? A mí me gusta pensar que es una mezcla de las dos cosas. De los 100 lugares que mencionas, ¿a cuál de ellos jamás entrarías ni aunque te dieran $1.000.000? Lo tengo muy claro, además lo menciono al final de ese capítulo del libro, en el apartado de templos, hospitales, ruinas. Es la Academia Agustina, la antigua Academia Agustina de Staten Island, del barrio de Richmond, no confundir con una parecida que había en el Bronx, en el otro punto de la ciudad. Esta Academia Agustina, pues bueno, tuvo una vida corta, marcada un poco por el infortunio, sufrió varios incendios, acabó cayendo en el declive. En el libro no detallo la ubicación exacta del sitio, simplemente nombro un poco el área para que la gente sepa, a modo de, oye, crónica histórica, dónde estaba esta Academia Agustina, pero yo no recomiendo para nada ir allí y mucho menos adentrarse en los niveles porque puede haber incluso peligros muy reales en forma de gente inestable. Javier, pues te agradezco muchísimo este recorrido por los 100 lugares misteriosos de Nueva York. Y ahora dinos, ¿dónde pueden adquirir este libro? Con el placer todo mío, Fer. Este libro, cualquiera que esté interesado en conocer este lado oscuro, este lado sobrenatural y espectral de Nueva York, puede adquirirlo por amazon.com y bueno, si estáis visitando España, como es una editorial española, lo vais a encontrar en cualquier punto de venta especializado y en librerías, pero dentro de la ciudad de Nueva York no dudéis en buscarlo por internet en Amazon y yo creo que os va a sorprender, sin duda. Así que ya lo saben, no se pierdan los 100 misterios de Nueva York.